Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a un nuevo programa del podcast La Cultura y sus locuras. En este programa vamos a contar con dos actores de renombre. Por un lado, Daniel Grau, y también hablaremos con Manuel Tallafé, el actor que más veces ha actuado con Alex de la Iglesia. De viajes charlaremos con Aníbal Bueno y con Lucía Madrid, con los cuales hablaremos desde Serbia. Jadoga una semana más nos traerá un nuevo caso ufológico y también hablaremos de esa Itálica, de esas ruinas de Itálica, pero de las que no se ven. De ello nos hablará el guía local de Santiponce, Alejandro Paniagua. Como siempre podéis escuchar tanto este como programas anteriores, tanto en la aplicación de iVoox como también en la aplicación en nuestro canal de YouTube, en La Cultura y sus locuras. Y también seguirnos pues en redes sociales, estamos tanto en Facebook como en Instagram. Y sin más esperas, aquí empieza el programa número 17 de La Cultura y sus locuras. Yo sin ti me muero. Nadie se muere por nadie. Yo sí. Te quiero. Y no te voy a dejar marchar. Y si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer ya, porque es urgente. Hay que hacerlo ya, no mañana. Hoy, esta mañana. Señores, el colegio sigue abierto. Volvamos a clase. Y de esta manera, pues comenzamos el programa de esta semana. Y qué mejor manera de hacerlo que con un actor pues de renombre. Él es Daniel Grau y lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de tenerte aquí en el podcast. Y lo primero, antes que nada, Daniel, darte las gracias y darte la bienvenida al podcast de La Cultura y sus locuras. Un placer, de verdad. El placer es nuestro. Bueno, Daniel, actor, nacido en Sabadell, y decir que en poco más de un mes, ahora en el próximo mes de septiembre, estrenas La casa entre los cactus en cines. ¿Qué puedes contarnos de esta peli que vamos a ver en la pantalla, Daniel? Pues mira, es la típica película de la que es difícil hablar porque hay mucho secreto y hay mucha sorpresa y entonces uno va como con pies de plomo para no meter la pata y adelantar nada. Así que, bueno, puedo decir que está basada en la novela del mismo título, aunque la versión cinematográfica se aleja un poco en la manera de contar la historia. Mira, a mí me pasó una sincronicidad que yo le suelo hacer bastante caso, y es que cuando me llega el guión, pues ya te digo, es una peli como muy enigmática y yo me la imaginé pues con una estética determinada, creí que era muy importante la foto, la ambientación y que las imágenes te trasladaran a esas sensaciones, ¿no?, de las que habla la historia. Y me acuerdo que cuando me le hicieron llegar el guión, le dije a mi representante, sería maravilloso que la foto... Bueno, le dije, ¿sabes quién hace la foto? ¿Quién dirige la foto? Me dice, no lo sé todavía. Digo, sería maravilloso que lo hiciera un Kiko de la Rica. Y 10 minutos más tarde me llamó diciendo, es Kiko de la Rica el que la va a hacer. Y me pareció como una sincronicidad perfecta para acabar de animarme, ¿no? Y yo creo que es eso, que una de las bazas fuertes es cómo las imágenes te van llevando a un universo muy particular de esta familia que vive aislada del resto del mundo en una casa. Es como si no hubiera tiempo ni lugar, ¿no? Bueno, en realidad sería años 70, pues en una casa en mitad de la nada, pero da igual la época porque esta familia vive al margen del resto y va a recibir la visita de un joven excursionista y a partir de esa visita empiezan a suceder cosas, ¿no?
En última instancia, yo creo que hablamos de las dinámicas familiares y cómo a veces el fin no siempre justifica los medios, o por lo menos mostramos una realidad para que, bueno, cada uno le lleve a reflexionar sobre eso, ¿no? Si siempre que hay amor está justificado todo o no. Bueno, en palabras de la directora, que por cierto es Carlota González Adrio, que se estrena en largometraje, la historia de la película, como bien decías tú antes, esconde esa verdad y esa mentira también. Aprovechando esta frase de la directora, Daniel, si yo te digo que el cine español es cada vez más reconocido internacionalmente, incluso más que en nuestro propio país, ¿tú me dices que es verdad o que es mentira? Yo te digo que lamentablemente es verdad, lamentablemente por la parte que nos toca. Yo creo que todavía arrastramos un cierto complejo. Aún oigo esa manida frase de, pues no parece española, me ha encantado, ¿sabes? Esa cosa Pues que dices, pero de ¿cuántos años hace que ya se hace una ficción maravillosa en nuestro país, ¿no? Tanto en la televisión como en el cine. Yo creo que está un poco arraigado en nosotros como sociedad, ¿no? Yo creo que la sociedad española en general está aún un poco acomplejada, ¿no? Y se hace de menos. Yo no solo en el cine, ¿no? A veces en la música, no sé, hay artistas que yo muchas veces digo, esto en Estados Unidos sería una estrella mundial, ¿no? O si ni siquiera en Estados Unidos, en Francia, pues sería, ¿no? Y me vienen como de alguna manera versiones francesas o versiones americanas o versiones de otros lugares que encumbran a ese artista y que lo hacen internacional, ¿no? Y que aquí tal vez ahora a veces empieza, pero hay cierto complejo y luego cierta envidia, ¿no? Cuando sucede en algunos casos lo encumbramos, pero luego lo criticamos, luego le decimos que bueno, tampoco es para tanto, que sí, que fuera funciona mucho, pero que no nos lo acabamos de creer, ¿no? Y ya te digo, puede ser en el cine, puede ser en la música, en la literatura. Es como una especie de enfermedad autoinmune Pues que sí, tenemos, ¿no? la verdad que sí. Y además, como bien dices, entre nosotros mismos. Nos gusta más ver triunfar al vecino, pero al vecino de lejos que al vecino de cerca. Eso sí nos suele Sí, pasar si es bastante. muy de cerca, vamos a sentir un cierto orgullo al principio, pero luego vamos a ir a por él. Sí, exactamente. Bueno, también para 2023 protagoniza, aparte de esta película que como decimos es para septiembre, una de las apuestas de la plataforma Disney Plus, que es la serie La Chica Invisible, que también ha estado rodando. Y Daniel, aprovechando esto que hablamos de lo de fuera y lo de dentro, ¿cambia mucho el rodaje de, por ejemplo, una producción de una plataforma, en este caso de Disney Plus, o te hablo también de Netflix, o una película, por ejemplo, como esta de La Casa entre los Cactus, que bueno, ha tenido el apoyo de Radio Televisión Española, del Ministerio de Cultura y que, digamos, la distribuye Filmax? ¿Cambia mucho el rodaje? Mira, yo creo que al final lo que marca la diferencia es el dinero, ¿no? Sí. O sea, yo quiero decir que en las producciones en las que yo he vivido una cierta diferencia, tiene más que ver con que dispongan de más o menos medios, o sobre todo el tiempo es dinero, o sea, el dinero es tiempo, ¿no? Se transforma en tiempo al final. Yo me acuerdo rodando con Pedro Almodóvar, Julieta, que donde notaba la gran diferencia es en la calma que había y en las veces que él podía repetir o plantear la secuencia de distintas formas porque dispone de un dinero que eso se traduce en tiempo. Sus películas son muy rentables internacionalmente, con lo cual, y luego no son excesivamente caras porque no rueda ciencia ficción, no rueda cosas que lo encarezcan demasiado. Al final son historias muy humanas y muy entre comillas, fáciles de contar, ¿no? O por lo menos no extremadamente caras. Y ahí yo notaba, más allá de que dispongas de una caravana más cómoda o de que la comida sea de mayor calidad, sobre todo se traduce en el tiempo en el rodaje. Cuando haces una película más de batalla, como yo digo, ¿no? de bajo presupuesto, pues se traduce en que tienes muchas menos semanas para rodar esa misma historia, con lo cual el equipo, tanto técnico como artístico, tiene que estar a full, incluso haber ensayado en la medida de lo posible antes para ir al acierto enseguida, porque no va a haber mucho tiempo de repetir.
y en este caso la directora pues va a tener que tener también claro el planteamiento, porque no va a tener tiempo de probar in situ, ¿no? Va a tener que ir ya a tiro hecho. Sobre todo se traduce en eso, porque luego en la esencia de lo que yo hago en mi caso, Sí. Es lo mismo. O sea, al final yo tengo que encarnar a alguien, tengo que tener muy claro qué piensa ese alguien, qué objetivo tiene, trabajar mucho con el compañero o compañera que tenga enfrente, y luego si eso se va a ver aquí, allá, en el resto del mundo, o solo voy a ver yo, eso es lo de menos, ¿no? Al final mi trabajo como actor es el mismo. Trabajé para una superproducción o trabajé para un cortometraje. Bueno, hablabas de historias humanas y con ello pues enlazo también con una serie con la que tuviste muchísimo éxito, la serie It, en la cual, bueno, pues ayudabas a un grupo de jóvenes en su vida con las distintas historias de estos jóvenes y demás. Y bueno, me quedo con esos jóvenes, con esas nuevas generaciones. Aquí hablamos mucho en el podcast, Daniel, de que se idolatra mucho hoy en día a los jóvenes, que hacen una película y de momento se le considera un héroe o un actor, bueno, ya para Hollywood, y hablamos mucho de eso también. Y quería yo saber, hoy en día es más fácil triunfar estos jóvenes, estas nuevas generaciones en el mundo del cine, pues gracias a lo mejor a las plataformas o a las redes sociales. ¿Es más fácil llegar hoy a la cima? Yo creo que tiene doble filo, ¿no? Porque es verdad que yo recuerdo cuando yo empecé que no existían las plataformas y entonces todo era más a fuego lento, por así decir. Tanto el llegar a pero también el consumo, ¿no?, de la propia ficción. Yo recuerdo que hacíamos una serie durante meses, se estrenaba y luego era pues semana a semana un capítulo, con lo cual el efecto también se dilataba de alguna manera. Ahora es muy inmediato. Por un lado positivo, hay mucha demanda de ficción, por lo tanto hay mucho trabajo, pero por otro lado, de pronto la estrenas un día y al día siguiente ya te están diciendo, te escriben, ¿no?, mensajitos y demás, ¿para cuándo la siguiente? Porque ya me la vi anoche, ¿no? Y dices, wow, ya se ha consumido, y en una noche se ha consumido la temporada entera. Entonces es como todo muy inmediato. Y yo creo que a nivel, bueno, vaya por delante que yo estoy encantado de que Hit, además, en cada temporada presente como un nuevo elenco, ¿no? Y es como una nueva apuesta de rostros desconocidos, y eso me parece que es dar oportunidad. Luego, pues quedará el que quede y cada uno tendrá su andadura, pero por lo menos la oportunidad sí que se les da, ¿no? Pero luego, por otro lado, creo que es esta cosa del doble filo de que, bueno, tienes la suerte de caer en una serie que vaya a verse a nivel mundial y a lo mejor pues de un día para otro tienes millones de seguidores, pero tampoco eso te garantiza, en realidad es un poco una mentira, no en todos los casos, pero en muchos sí. O sea, puedes tener no sé cuántos millones de seguidores y eso no implica que tu carrera ya no vaya a parar. Es más, puede quedarse en eso, puede quedarse ahí, ¿no? Yo creo que también ahí está la habilidad del intérprete de intentar no encasillarse, de intentar no acomodarse en una fórmula para que ya se le identifique solo con eso y que cuando eso pase pues ya es como que se le ha usado y punto, ¿no? Pero claro, no tienes el control absoluto, porque uno cuando hace una serie tampoco sabe muy bien qué va a pasar con ella, ¿no? Entonces sí que hay un falso éxito, por así decirlo. No falso éxito, es un éxito público en cuanto a te ha visto el mundo entero, pero no puedes dar por hecho que ya está, que entonces tú ya estás ahí, que no vas a parar de trabajar durante toda tu vida, porque puede pasar cualquier cosa. Sí, que es efímero, que es muy fácil llegar a la cima, pero es difícil mantenerse. Claro, yo creo mucho en la carrera de fondo, sobre todo en este trabajo. Por supuesto que si un producto tuyo lo peta a nivel mundial, antes esa oportunidad era muy difícil, te tenías que ir. Pues estaba el sueño americano, ¿no? De me voy a Estados Unidos porque quiero trabajar internacionalmente, o bien en Europa o tal. Ahora es verdad que desde casa puedes hacer una serie y que esa serie, pues la plataforma te brinde a un público internacional, ¿no? Pero que no tiene por qué implicar nada más. O sea, luego tú tienes que seguir trabajando pico pala, ¿no? Yo creo. Pues sí. Bueno, aprovecho que estás hablando de eso, del trabajar, del pico y pala. Tus inicios, bueno, te pagaste tus primeras clases de interpretación, por lo que he leído, con trabajos de gogo y de stripper. Y el empezar desde, digamos, desde abajo, es decir, currándotelo, como tú dices, a pico y pala, ¿haces que valores más tu profesión?
¿Se ve distinto que si, como se suele decir, te lo regalan? Hombre, que si te lo regalan seguramente, Sí. aunque yo tampoco creo que haya una única manera de llegar, ¿no? Y que a veces, o sea, pues oye, si tienes la suerte de que en tu primer trabajo ese trabajo ha tenido un eco increíble y hay una abundancia de trabajo para ti, pues bienvenida sea. O sea, no es que tampoco creo en el sacrificio per se, no tiene por qué ser difícil, ¿no? En mi caso, claro, cada uno hace el camino que pues un poco también que la vida dispone, ¿no? Yo es verdad que empecé poco a poco y empecé con capitulares, personajes luego que tenían más recorrido, hasta que ya empecé a protagonizar series y películas y demás, ¿no? O sea, pero yo a nivel personal, en mi caso, agradezco que haya sido así, porque yo creo que ha habido una maduración simultánea entre el actor y la persona, ¿no? O sea, yo a veces soy el primer sorprendido cuando, por ejemplo, estamos empezando la tercera de Hit, y entonces tengo gente joven que empieza, que en la mayoría de los casos es su primer trabajo y tienen un personaje pues que es complicado y que tienen mucha responsabilidad y que ellos a lo mejor tienen ni 20 años y tienen una madurez que yo no tenía. Entonces, yo en mi caso agradezco haber ido poco a poco, porque yo creo que si a mis 20 o a mis 17 me toca un personaje de depende de qué envergadura, no sé si lo hubiera sostenido. Incluso lo que hubiera pasado también con eso, ¿no? Con estar expuesto y demás. Yo me he ido haciendo casi a la par, ¿no? Yo siento que he ido madurando como persona y al mismo tiempo he ido madurando como actor, pero que cada camino es único, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que... Por supuesto, yo creo que es desde dónde lo haces. Si lo haces porque amas tu trabajo, yo no me imagino haciendo otra cosa. Y yo no me imagino, o sea, si yo fuese millonario seguiría trabajando. Quiero decir, hay algo igual seleccionaría más o diría, no lo sé, no sería por un motor económico, lógicamente, pero yo siento que yo necesito interpretar. Es algo vital, es una necesidad. Va más allá de que viva de eso o no. Entonces, si ese es el enfoque, vas a amar lo tuyo y es una formación incansable, interminable, ¿no? Porque siempre estás retándote. Yo intento hacer personajes que me sean difíciles, que no esté seguro si los voy a hacer bien, que sienta que no los he hecho ya 3 o 4 veces. Ahora, si esto lo haces porque quieres triunfar y quieres tener muchos seguidores y no sé qué, no sé cuánto, pues ahí igual sí que te la pegas, porque en ese sentido esto sube y baja, ¿no? Y ahora estás de moda, ahora desapareces un poco, ahora vuelven a fijarse en ti, ahora no. O sea, lo que tiene que ser constante es tu pasión, ¿no? Tu amor por lo que haces. Pues sí, ese amor que también le pones al teatro, porque también hay que decirlo, es una disciplina pues que compaginas con el cine, con la televisión. ¿Y tú crees, Daniel, que todo actor debe de pasar por lo menos una vez en su vida por el escenario? No sé si debe pasar por él o no. Yo, una vez que pasé, ya no lo puedo dejar. O sea, eso sí que lo sé. Que intento estar siempre, cuando me dicen con qué me quedaría, digo, es que es como elegir entre uno de mis hijos. O sea, son diferentes, pero no puedo elegir entre ellos. Yo creo que el teatro tiene algo... Para empezar, el viaje tiene una lógica, ¿no? Temporal, o sea, empieza la función, se desarrolla y termina. Que los rodajes tanto de cine o televisión pues son mucho más técnicos, a veces empiezas por el capítulo 8, luego aquí te vas al 1, ahora al 2, ahora... O sea, entonces el teatro te permite como hacer el viaje de principio a fin de una forma coherente. Luego tiene la adrenalina de que es en directo, de que está el público ahí y de que no va a ser igual porque tú no estás igual, tus compañeros no están igual, la función... y la vas a tener que capear con lo que haya y lo que ocurra esa noche, ¿no? Yo creo que eso es muy estimulante y te despierta mucho los sentidos actorales, ¿no? O sea, yo creo que estás ahí, pues, salvando lo que haya que salvar, ¿no? Como con toda la atención puesta ahí. Yo sí que es verdad que el teatro, para mí, tengo que creer plenamente en todos los componentes, en mis compañeros, en el texto, en la dirección. Así como a veces con el trabajo de cámara, pues a lo mejor la serie que estás haciendo no te entusiasma del todo, o no todo el equipo te parece maravilloso, pero te puedes ceñir a tu parte y a defender tu personaje y la parte que tú cuentas ahí. En cambio, en teatro, lo de subirse frente al público cada noche,
yo no podría hacer una obra de teatro en la que medio creo. O sea, tengo que estar volcado plenamente, ¿no? O sea, tengo que creer en la manera en la que la estamos contando. Luego te puedes estar equivocando o no, pero eso ya lo verás después. Pero en el momento presente debo estar confiando plenamente en que quiero transmitir eso, ¿no? Yo es verdad que yo empecé por la cámara, en realidad, empecé en televisión. Fue Blanca Portillo la que me dio la primera oportunidad. Nos conocimos como a compañeros de actores en Acusados, y ella empezaba a dirigir, tener la idea de dirigir una obra de teatro que fue La Avería para el Matadero, bueno, Matadero y luego 2 años y pico de gira, y me dio la primera oportunidad ahí, ¿no? Pero yo había empezado con el trabajo de cámara, que también me interesa mucho, es otro código. La cámara me encanta, que te lee el pensamiento, que tienes que estar lo más sincero posible, que las emociones tienen que ser de verdad, por lo menos como yo lo entiendo, porque la cámara lo capta todo y luego el espectador también le llega de una manera o de otra, ¿no? Y en cambio el teatro, pues hay una cuestión más física, de proyección, de voz, de jugar también a otros códigos según de que vaya esa función. En el caso de La Avería, además, era una cosa muy... Bueno, éramos como ancianos, que luego rejuvenecíamos, había todo un trabajo corporal, de voz y demás, que eso pues lo permite el teatro, ¿no? El entrar en esa cosa más mágica. Y luego he hecho... Bueno, yo en teatro la verdad que siento que hago delicatessen, y que he trabajado con los que a mí me parecen los mejores, ¿no? Pablo Mesías, Claudio Tolcachir, David Serrano, o sea, para mí son como joyitas que he ido haciendo, de diferentes géneros, de diferentes estilos, pero vamos, viajes maravillosos. Pues sí, como esta última obra de La máquina de Turing, que la verdad, Sí. tu personaje inmenso, la verdad que impresionante cómo cuenta esa vida y ese personaje, que es verdad que le tendríamos que dar las gracias, como bien decías tú, y te he leído, por esa informática moderna, pero la pena que se le quedó encasillado por esa homosexualidad y finalmente incluso hasta fue penado. Eso quería saber, se encasilla, hablábamos antes de la cultura, pero no creo que por la homosexualidad, creo que no llega a ese terreno ya el tema de la cultura aquí en España, de digamos, de 2 niveles, pero sí hablamos muchas veces con actrices que todavía en el mundo de la cultura hay como esos 2 escalones del hombre y la mujer, ¿no, Daniel? Sí, yo creo que cada vez menos, y creo que es en el apartado de la cultura quizás en el que primero, o uno de los en los que primero empezamos a tomar conciencia, ¿no? Yo creo, pero es verdad que a día de hoy todavía, digo sobre todo a nivel creativo, sí que creo que cada vez hay personajes más interesantes. O sea, si comparamos con antiguamente, cuando la mujer muchas veces era una imagen bonita que acompañaba al galán, ¿no? Y seguramente mucho más joven que él, y estaba un poco como en un segundo plano. Creo que ahora hay historias de mujeres y de todo tipo, historias importantes y de diferentes géneros, con diferentes edades, estéticas y demás, ¿no? Incluso yo lo noto en los años que llevo trabajando, el otro día lo hablábamos, como en las primeras veces mis partners chicas eran casi siempre hasta 10 años menores que yo, y últimamente incluso hemos contado historias que sin ir de eso la historia, mi pareja, la que hacía de mi pareja, era mayor que yo, a lo mejor esos 8 o 10 años, ¿no? Y antes era, al no ser que estuvieras contando que de eso iba la historia, no era lo natural, ¿no? Por así decirlo, y ni siquiera lo natural muchas veces era una edad similar, sino que era yo ya en los 30 y largos y ella en los 20 recién cumplidos, ¿no? Creo que todo eso está cambiando, que por supuesto, si la historia que se está contando es esa, o sea, yo creo que tiene que haber, tampoco creo en lo políticamente correcto, ¿sabes? También creo que es un poco la ley del péndulo, ¿no? Que a veces nos tenemos que ir para el otro lado de la corrección y de tal, pues por todos los años de salvajadas que se han hecho, pero tampoco creo que sea el punto en quedarnos en lo políticamente correcto, en que un actor tenga que ser homosexual si va a interpretar un homosexual. No creo que haga falta. Yo creo que en ese sentido, o sea, por eso somos actores, ¿no? Podemos interpretar diferentes ideologías políticas, sexualidades,
pues si no haríamos de nosotros mismos todo el rato, ¿no? Pues O sea, no creo en lo políticamente correcto, pero sí, por supuesto, en que no se cometan injusticias, ¿no? Y que en los sueldos, en lo que te decía, en las edades, ¿no? Que dejen de trabajar muchas actrices a partir de cierta edad, en fin, todo eso. Pero bueno, yo creo que una de las cuestiones es que en las posiciones de poder y empiezan ya a ver esas figuras, pues la ocupen no solo como ya no solo hombres por el género, sino un tipo de hombre, ¿no? Sino que eso se vaya saneando y se vaya vaya entrando sangre nueva, ¿no? Más allá de los géneros, también que hayan productoras mujeres y que hayan, en fin, pues me viene a la cabeza Mercedes Gamero, ¿no? Que ella ya lleva mucho tiempo produciendo cine, o Sonia Martínez en la ficción, ¿no? Pues yo creo que son clave que también estén ahí en esas posiciones de poder, que al final son las que dan el visto bueno a un guión, a una historia, a un reparto, ¿no? Pues sí. Pues Daniel, no me gustaría, te hemos conocido más, te hemos conocido pues también tus opiniones, cómo ves este mundo, pero hay una pregunta que siempre pues se la lanzamos a todos nuestros invitados aquí en el podcast para conocerlos un poco más, y es la siguiente. Si te dieran la opción, Daniel, durante un día de elegir ser alguien o ser algo, ¿qué te gustaría ser? Una estrella del pop. No has dudado, Yo me parece que la energía de los conciertos, sí, ya como espectador, me parece que es incomparable. Este verano, además, después de la pandemia y demás, que se dejaron de hacer, he acudido a unos cuantos de diferente índole, y creo que esa energía me emociona mucho vivirla como espectador. Luego, además, no doy una cantando, o sea, no doy una. Yo entono el cumpleaños feliz y no lo reconoces. Entonces, me da una envidia esa gente que se pone a cantar, más allá de la voz. Es que, aunque no tuviera una voz excelsa, pero poder entonar y poder cantar, o sea, transmitir con la voz, cantando, me parece un poder, ¿no? Que hay gente que tiene de manera innata, y no es mi caso, y me da mucha envidia. Bueno. Entonces, poder vivir eso un día me encantaría. Tienes el poder de transmitir en la pantalla, que eso también, y en el escenario, como hemos hablado antes, que eso también es muy difícil. Pues Daniel, te deseo muchísimo éxito pues con esta peli, con La casa entre los cactus, esta serie también que llegará el año que viene, La chica invisible, y también, antes de despedirte, mucha suerte, o como se suele decir en este mundo, mucha mierda para noviembre, que creo que son los premios Iris a los que estás nominado, ¿no? Ah, es cierto, es verdad. Sí, la verdad que Hit han habido muchas nominaciones, sobre todo nominaciones, sí, que me parece importante también, porque más allá de quién se lo lleve, estar en varias ternas diferentes, ¿no? Y en ese sentido coincidir, ¿no? Que yo en este caso esté ahí en varias, me parece que es muy bonito, porque a veces son premios diferentes y bueno, que aspectos distintos se hayan fijado, pues a mí eso ya me parece un premio, la verdad. Pues... Bueno, y está rodando la tercera, es el verdadero premio. Pues también, eso también es verdad, eso sobre todo el mayor premio, que ese es el premio del público, como se suele decir. Pues Daniel, para mí ha sido un placer hablar contigo este ratito. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, y lo dicho, mucho éxito y que te siga todo yendo tan bien. Muchas gracias y un placer conversar con vosotros. Igualmente, un abrazo. Un abrazo. La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez. Pues seguimos con el programa de esta semana y llegamos de esta manera a la sección de ufología. Para ello tenemos ya a Jadoga, Javier al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes, buenas y calurosas tardes, Alejandro. Pues sí, seguimos una semana más con el calor como protagonista, y sí, la verdad que se está haciendo largo el mes de... Bueno, se ha hecho largo ya el mes de julio, y agosto va por el mismo camino, así que... Empieza con la misma fuerza, parece, pues que dejamos sí, el otro. Parece que sí.
Pues Javier, nada, una semana más aquí con nosotros y bueno, hace unas semanas nos traíste el caso de Florencia, ese caso en el estadio de fútbol de la Fiorentina, y hoy, por lo que me has comentado antes, nos quedamos por aquí por España, ¿verdad? Hoy nos quedamos por España y además en el mismo año en el que se desarrolló ese encuentro con ese objeto, allí en Italia, concretamente el año 54. Y bueno, viajamos a Madrid, en este caso, un 17 de noviembre. Concretamente nos tenemos que situar a las 4:10 de la mañana. Y bueno, ¿y qué hace alguien en la calle a las 4:10 de la mañana? Pues te comento. Concretamente nuestro protagonista es un enfermero de 37 años, Alberto San Martín, como se llama este señor, que bueno, que tenía la costumbre de pasear para aliviar el dolor de muelas. Él padecía de dolores de muelas, de odontalgia, y como te digo, solía pasear por Madrid, ese Madrid nocturno, para aliviar esos dolores. Concretamente, aquel día, según se dice incluso en un libro que publica a posteriori, tuvo una sensación de recibir un mensaje telepático que de alguna manera le invitaba a pasear por una zona de Madrid muy concreta. En ese paseo, como te comento, Alejandro, él tiene un encuentro concretamente con un ser, con una entidad, un ser que él definía que parecía un ser nórdico, una persona nórdica, ¿no? Nórdico en este caso me refiero a una persona alta, de cabello largo, rubio, los brazos y las manos además también muy largas, y vestía con una indumentaria un tanto particular, parecía, según lo definía Alberto, como un aviador, la ropa de un aviador, un mono de aviador de color gris oscuro. Él ve a este ser, se topa con este ser y no se entabla ninguna conversación, es decir, no cruzan palabras. El ser lo que hace es mirarle, le sonríe, se vuelve, se pierde de la vista de Alberto y cuando regresa porta en su mano un objeto muy curioso, una piedra rectangular, Alejandro. Una piedra rectangular de unos 12 por 4 centímetros, para que se hagan una idea nuestros oyentes. Sí. La particularidad de esta piedra, que la piedra es de color rosa, una piedra de color rosa, poco pesada, muy parecida a lo que sería la piedra pómez, esa característica, ¿no? Además, así también con esa textura, ¿no? tan característica de la piedra pómez. Y aparte, para hacerla aún más extraño, la piedra tiene varias inscripciones, concretamente 9 símbolos. Sí. Que claro, cuando ve eso Alberto, como te digo, él no entendía qué significaba nada de esto. El ser, tal como le entrega esa piedra, que la piedra, según la bautizó la prensa de la época, la bautizó como la piedra marciana. Sí. Piedra marciana, ¿por qué? Es decir, en aquella época se tenía la idea de que los extraterrestres, esa creencia de que los extraterrestres provenían de Marte, ¿de acuerdo? También había otras ideas de que provenían de Venus, los venusinos. Ahora te contaré también un poco sobre eso. Pues en este caso, la piedra marciana, porque se pensaba que provenía de Marte. Ese ser, como te digo, tal como entrega la piedra a Alberto, le confía la piedra a Alberto, se marcha y en ese momento Alberto escucha un silbido y en la oscuridad de la noche observa un objeto de forma discoidal, un objeto esférico, circular, que se eleva en el aire de color oscuro y se pierde en el infinito. Total, imagínate tú la cara de Alberto con ese objeto del espacio, supuestamente, que le había sido confiado por este ser de corte nórdico, ¿no? No dio ningún nombre, no se presentó como en otras ocasiones, que sí ocurre, ¿no? Tenemos muchos contactados, este es uno de los primeros contactados aquí nacionales. Te decía eso, ¿no? Lo del tema de los venusinos, ¿por qué? En el año 52, esto por hacer un poco de memoria, ¿no? En el tema ufológico, hubo un encuentro, concretamente en el desierto de Colorado, en California, concretamente Adamski, George Adamski. Este señor es otro de los contactados norteamericanos, en este caso, como comentábamos, que también se topa con un ser de características similares, ¿de acuerdo? Características similares a este que estábamos comentando, con el que se encontró Alberto. Pero bueno, Adamski en este caso, ese ser con el que se topa, sí tenía nombre, se presenta con el nombre de Orton, ¿de acuerdo? Orton, pero no le hace entrega de ningún tipo de objeto, solamente los típicos mensajes de corte apocalíptico, es decir, os estáis cargando la tierra, señores, un mensaje de corte ecológico, os estáis cargando la tierra, señores,
más vale que pongáis ya a esto un remedio porque si no os vais a quedar sin planeta. Un poco así eran los mensajes de aquella época. Como te digo, en el caso de Alberto no hubo ningún tipo de mensaje. Solamente esa sensación que él tuvo cuando se despertó, fue a pasear con ese dolor de muelas para aliviarlo, ese mensaje telepático que él explica y que comenta en su libro El embajador de las estrellas, que publicó en el 77. Comentarte también, esta piedra fue analizada hasta la saciedad, tanto que incluso se destruyó, es decir, se partió en varios fragmentos, se terminó partiendo y lo que hizo Alberto fue unir esos fragmentos y volverla a recomponer. Incluso entre los que analizaron la piedra en sí, porque imagínate tú encontrarte con algo así, con este ser, como te comentaba, encontrarte que te topa y que te entrega esa piedra, y bueno, ¿qué significa esto? ¿Por qué me la entregas a mí? ¿Quién soy yo, no? ¿Con qué intención haces esto? Y ni siquiera de por medio hay un mensaje o una idea de para qué servía, ¿no? Entre ellos, como te decía, entre los que analizaron esta piedra, estaba el profesor, el doctor Allen Hynek, Joseph Allen Hynek, profesor norteamericano que lo que hizo fue concretamente elaborar y dirigir el proyecto Blue Book, que es un proyecto, el proyecto Libro Azul, que de esto también hay una serie muy interesante en televisión, y bueno, que se dedicaba al estudio, a dar una explicación, mejor dicho, a todos esos fenómenos aéreos que no tenían sentido, ¿no? Que no tenían lógica, y que sobre todo se fue topando el ejército norteamericano, la USAF, ¿no? El ejército del aire principalmente, con esos aviones, ¿no? Que sobrevolando los cielos americanos, se topaban con lo curioso, con lo extraño, con aquello que no tenía explicación. De ahí surge el proyecto Blue Book. Pues el doctor Allen Hynek recibe un fragmento de esa piedra y la analiza. Luego también tenemos otro análisis que lo hace el propio Instituto Mineralógico de Madrid. Y bueno, lo voy a decir incluso tal como literalmente, ¿no? Tal como lo especifica el instituto, el análisis que realiza, dice de la piedra, es muy rara y da unas reacciones muy extrañas. Parte de ella es soluble y otra no lo son. Tiene sabor salado y no contiene sales. Es decir, ese era, digamos, el análisis que realiza el Instituto Mineralógico de Madrid. Otros dicen también por ahí, otros apasionados del tema, que también se quedaron con otro fragmento, que era un carbonato cálcico teñido. Sí, carbonato cálcico teñido, simplemente, básicamente. Por eso ese color rosa, ¿no? Muchos también determinaron que se trataba por la composición de una piedra de tipo volcánico, una piedra de tipo magmática, tal cual, no había más nada. Así que parece ser que esto era más terrestre de lo que en realidad nos quería vender Alberto San Martín, ¿no? Como digo, Alberto era enfermero, pues él emigra a Brasil, se marcha para Brasil y allí se afinca en Sao Paulo concretamente, y como te decía anteriormente, te adelantaba anteriormente, escribe, animado por Fernando Sesma. Fernando Sesma también es otro contactado español, también de allí de Madrid. Ellos se reunían en lo que se llamaba el Café León, ¿de acuerdo? Lo que eran las reuniones, las tertulias de la ballena alegre, como se le llamaba esto, ¿no? Sí. Y este tal Fernando Sesma, él tenía un contacto con otro ser, con otra entidad, que se le llamaba, le llamaba, bueno, o como decía que se le tenía que llamar, según este ser, Saliano era este ser, ¿no? Él era el contacto de Fernando Sesma. Y como te comento, Alejandro, Sesma invita y anima a Alberto a que escriba un libro, el libro concretamente El embajador de las estrellas. Ahora te voy a comentar también, porque no todo esto es tan bonito, ¿no? Como se quiere pintar y como se quiere decir. Se habla también que esto perfectamente podría tratarse de un fraude. Según las malas lenguas, el propio Sesma animó a Alberto, por darle un poco más de, como digo, de importancia, ¿no? De interés a lo que era el relato que él contaba, que se inventara todo lo del ser. Es decir, parece ser que este señor, Alberto, salió aquella noche con unos amigos, ya de regreso volvía con una chica, y parece ser que se desmayó, perdió la conciencia. Al perder la conciencia, cuando él se despierta, se encuentra que en la mano tiene esa piedra. ¿Qué ocurre? Ahí faltaban fragmentos de la historia. Entonces, para hacerlo, como te digo, más espectacular ese relato, Sesma le invita a que lo relate en ese libro, en el del embajador de las estrellas, lo relate de ese modo, es decir, que se invente a este personaje con el que él se encuentra allí en el puente de los franceses, que después se ha dicho que no era el puente de los franceses de Madrid,
sino el puente de los 7 ojos. Según investigaciones que se han realizado posteriores, se le dice que es el puente de los 7 ojos donde se produjo este encuentro. Pues que él introdujera ese ser, esa entidad, como te estaba comentando anteriormente, y de esa manera ganaría en espectacularidad lo que era el relato. Esos fueron lo que comentaban las malas lenguas de aquella época, ¿no? Que fue en este caso un fraude, una invención. Te puedo decir también... Sí. Dime, Alejandro. No, te iba a preguntar, ¿y con qué intención, con qué sentido ese fraude? Porque inventarte que un ser te da una piedra para el tema del medio ambiente, ¿con qué intención lo hizo? No sé si económica o de fama o cuál. Como te comentaba, Alejandro, este caso en concreto no había relación con el tema ecológico, medioambiental. Ese era el caso de George Sadansky, el americano. Sí. Que sí se encontró con Orton, ahí sí había de por medio un mensaje de corte, como te digo, ecologista. Aquí no, aquí simplemente había una piedra. Eso. Es decir, algo tan poco sofisticado como es una piedra que te entregaba un ser que venía en un artilugio volador que se perdió en las estrellas, en el infinito. Es decir, no tenía mucho sentido. Es decir, que me estás entregando algo que es totalmente una tecnología obsoleta, podríamos decir, y él se estaba manejando en un aparato discoidal, que volaba a unas velocidades imposibles, ¿no?, en aquella época para cualquier otro aparato. ¿Qué sentido había en todo esto? En mentir, ¿no?, en inventarse esta historia. Nunca se sabrá, Alejandro. Este señor ya también falleció, aparte, Alberto. Y como te comento, quizás simplemente sea una cuestión de protagonismo, ¿no? Ganar protagonismo en esos ambientes de aquella época que incluso generaron, como te comentaba anteriormente, esas tertulias en ese Café Lión. Es decir, la mayoría de estas tertulias, ¿de acuerdo?, se generan a partir de este encuentro con este ser por parte de Alberto. Y como te comento, y se generan a través también de este señor, de Fernando Sesma, que fue la semilla para que se produjeran ese tipo de encuentros con apasionados del tema, sobre todo con esa vertiente más contactista. Hay que saber siempre eso, distinguir entre la vertiente contactista del fenómeno ufológico y una vertiente más científica, ¿no?, de carácter más científico, que eso surge a partir de esas asociaciones entre conocedores del tema, estudiosos del tema, curiosos, ¿no?, que es, como te digo, una versión que intentaba explicar desde una postura científica esos encuentros y esos avistamientos en nuestro cielo. Es decir, tenemos que diferenciar, ¿no?, esa doble vertiente, la vertiente contactista y la vertiente más científica. También comentarte, hay un libro, que además lo tengo yo aquí en casa, lo conseguí hace muy poquito, un vendedor de libros de viejos, que está escrito por el padre, un cura, el padre Severino Machado. Fíjate, en aquella época, ¿no?, que un cura se pusiera a hablar de estas cosas, la verdad. Algo curioso, sí, como mucho curioso. Sí. Y decide que parte de su libro, un libro que se titula Los platillos volantes ante la razón y la ciencia, así es como se llama el libro, que escribe este párroco. Concretamente, como te decía, decide dedicar parte de ese libro a la piedra de San Martín, a la piedra de Alberto San Martín. Y él, de forma totalmente, como digo, sin ningún tipo, no se basaba en nada para ello, ni nada, no tenía tampoco, no había tenido contacto con este ser, ¿no?, con el que se encontró Alberto, por tanto, él de alguna manera piensa que esos símbolos están, digamos, relacionados con una serie de viajes, ¿no?, de viajes que realizarían esas naves desde Saturno, porque ya él determina que el ser que visitó a Alberto era de Saturno. Imagínate qué historia, ¿no? Esto daría para una película, o al menos para una serie en Netflix totalmente hoy día. Y lo que te vengo a referir, él ya determina y de alguna manera decodifica que los símbolos de la piedra, esos nuevos símbolos que estaban grabados en la piedra, de alguna manera, Alejandro, indicaban que eran rutas que seguían las naves de esos seres que nos venían a visitar y que venían de Saturno. Era una manera para poder arribar a nuestro planeta. Fíjate qué forma de describir lo que aparecía en esa piedra, que a los ojos de cualquier persona, de cualquier mortal, eran simples garabatos, eran jeroglíficos realmente. Eran unos jeroglíficos sin ningún tipo de sentido. La podéis ver, la piedra, la podéis buscar, piedra de San Martín,
y ponéis el año, y con el año, como decíamos anteriormente, año 1954, aparecerá esa piedra de color rosa, de la cual luego se hicieron imitaciones que incluso aparecían en algunas revistas para poderlas comprar, en plan, como te digo, merchandising de la piedra, para tenerla en tu casa colocada allí de adorno. Imagínate hasta dónde llegó esto, ¿no? Como te comento, esto es una historia que desde entonces, desde aquel momento, se han escrito libros, artículos, investigaciones de lo más variopintas, cada una, por supuesto, apostando por una postura, por una idea, ¿no? Por una hipótesis, porque solamente podemos relatar hipótesis, incluso aquellos que eran un poco más, como digo, dados a desconocer el tema, ¿no? Hablaban más de la cuenta y comentaban que esto se trataba de un fraude, ¿no? Esto era simplemente un fraude bien orquestado entre este señor, entre Sedma y Alberto San Martín, con la idea, como te digo, de que el libro que sacó en su momento allí, que lo editó en Sao Paulo, El embajador de las estrellas, tuviera la repercusión suficiente, claro, y esto no se quedara simplemente en una leyenda urbana, sino que fuera algo más, ¿no? Dentro, en ese momento, como decíamos, en el de una España, la cual la gente se creía todo aquello que le comentaban. Es decir, hay ciertas cuestiones, imagínate esta situación, ¿no? Si esto hubiese sido verdad, sí, puede ser perfectamente verdad. Es decir, sí, pero ¿con qué sentido, no? ¿Con qué intención entregan algo así? Incluso claro, hay un señor, hay un investigador que comentaba que la piedra había sido fabricada por lo visto, incluso con restos de crustáceos. Piensa eso, estaba hecho con restos de crustáceos y sal, así se dijo. Por eso estaba salada la piedra como tal, estaba salada. Que parece ser que hay diferentes posturas, diferentes ideas. Están aquellos que no creen absolutamente en lo que comentaba, la palabra de Alberto, de este enfermero de 37 años madrileño, que, como te digo, que paseaba por Madrid aprovechando el fresco de la noche. Imagínate en noviembre, que ya arrecia de noche, a esa hora, a las 4 de la mañana, más allí en Madrid, y que paseaba, como digo, para que se le aliviara el dolor de muelas, ¿no? Es decir, que una historia, la verdad, muy curiosa, sí, muy interesante, que nos deja la ufología de aquella época, una ufología que, como digo, estaban haciendo aquí en España. Pensemos, y ya lo hemos repetido en otros programas, que en el 47 es cuando nace, cuando surge la ufología moderna, ¿no? Con ese avistamiento que se produce en el Monte Rainier por parte de Kenneth Arnold, de esos objetos que iban volando, esos platillos volantes, ¿no? Como se definieron al final, los flying saucers, esos objetos con forma de boomerang, y que, como ya he comentado muchas veces, yo repito siempre eso, ¿no? Por una mala interpretación del redactor de prensa, se dijo que tenían forma de disco, de plato de postre, de disco, y realmente no era así, tenían forma de boomerang. Es decir, año 47, los primeros libros que empiezan a surgir aquí en España son de principios de los años 50, libros dedicados al fenómeno OVNI, me refiero. Y son en ese momento cuando surge también los avistamientos en el cielo, como te comento, sí, con este tema, ¿no? Con este primer avistamiento, o al menos reconocido como tal, allí en el Monte Rainier, en Estados Unidos. Ya empiezan a verse luego aquí en España, aquí en nuestro país. Y, como te estaba comentando, Alejandro, sí, de esos objetos del cielo, ya nos topamos con el ser en la Tierra, en el año 52, con Orton, este señor Adamski, ¿no? Que se encuentra con este venusino en el desierto de allí de California. Y luego en el 54, el primer contactado, podríamos decir así, del cual tenemos referencia, sería Alberto San Martín en Madrid. Es decir, hay una relación directa, es decir, si lo veían en Estados Unidos, veían eso en Estados Unidos, veían esos seres, se topaban con esos seres, aquí no íbamos a ser menos. También tenía que ocurrir lo mismo. Y de alguna manera, pues la gente, las personas aquí en este país, pues de alguna manera también se vieron influenciadas, se vieron contagiadas, ¿no? Y bueno, todos querían ver un objeto en el cielo para ser los primeros en comunicarlos a la prensa, e incluso después de esto, de lo de Alberto, ser también protagonistas de un encuentro de este tipo con lo extraño, con este tipo de seres, con estas entidades que, bueno, no sabemos si venían de otro mundo, de otra dimensión, o como muchas veces he dicho, mucho más cerca nuestra, que sería como una especie de proyección mental.
Pues como bien decías antes, bastante curioso el caso. Se quedará ahí siempre entre el fraude o la verdad. Nunca, como bien decías antes, nunca se sabrá, pero un caso curioso para añadir a tu currículum aquí en el programa, porque la verdad que, como bien decías antes, también da para una serie de Netflix. Pues Javier, pondremos por redes sociales, que la he estado mirando y demás, la piedra para que también la vean los oyentes y puedan verla por redes sociales. Y nada, te esperamos por aquí la semana que viene, que nos vuelvas a traer otro caso de nuevo, que nos acerques de nuevo a la ufología y nos vuelvas a sorprender, ¿vale? Perfecto, Alejandro. Estaremos aquí la semana que viene de nuevo con un caso para compartir con los oyentes, con nuestros amigos. Y nada, un placer, como digo, estar otra tarde aquí contigo. Igualmente te digo un abrazo muy fuerte, Javier, y gracias. Un abrazo, gracias, Alejandro. Padre, quiero confesarme. Dime lo que has hecho, hijo. Nada, padre. No he pecado, pero voy a pecar. Voy a hacer todo el mal que pueda. Pues continuamos el programa de esta semana y bueno, hemos escuchado en esta introducción una de las películas en las que ha salido el siguiente invitado que tenemos, ese Día de la Bestia, y él es Manuel Tallafé. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandro. Un saludo grande. Encantado de tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y lo primero, antes que nada, Manuel, darte también la bienvenida a este podcast de la cultura y sus locuras. Pues agradecido estoy, aquí estamos. Pues Manuel, actor, nacido en Cádiz. Y bueno, acabas ahora mismo, si no me equivoco, de terminar el rodaje de esa segunda temporada de 30 monedas, esta serie de Alex de la Iglesia. Y eso quería saber, Manuel, que me cuentes qué se siente al ser el actor que más veces ha trabajado con este gran director, con este Alex de la Iglesia. Pues mira, la verdad que el sentimiento es de que el tiempo se me ha volado, Alejandro. Que los años pasan, ¿sabes? Como si fuera al volante Fernando Alonso. Pues sí. Y de repente giras la cabeza atrás y dices, Dios mío, que hemos recorrido todo esto, que hemos hecho todo esto, que han pasado tantos años. Porque yo siempre digo que cuando hacemos un nuevo proyecto, ¿no? Y el compañero me dice, vaya, una más. Digo, bueno, y una menos. Dice, ¿cómo que una menos? Digo, claro, una menos que ya hay que hacer, que ya está hecha. Pero es verdad que sí, esa gratificación queda, es decir, trabajar tanto con él como he leído por ahí, uno de los actores que he leído fetiche, por decirlo de alguna manera, ese actor, digamos, predilecto de Alex y que siempre cuenta contigo, la verdad que tiene que ser un placer, ¿no, Manuel? Sí, la verdad que es maravilloso. Mira, el otro día se ha publicado una entrevista que le hacen Vanity Fair, sí, a Alex, sí, y el periodista le comenta de que hay una curva, hay un gráfico en Wikipedia, sí, de los actores que han trabajado con él, ¿no? Y que 31 actores coinciden que han trabajado con él 3 o más veces. sí. Y dice el periodista, pero la palma se lo lleva el actor gaditano Manuel Tallafé, que lleva 13 trabajos con usted, y son 21. Son 21, O sea, ya con 13, sí. sí, ya con 13, vamos, soy el actor que más ha trabajado con él, pero son 21 cositas, hemos hecho 21 trabajitos. 21. Las cosas más pequeñas, teatro, series y tal, los cortos que hemos hecho, en total son 21. Es maravilloso, eso es maravilloso. Pues sí. Bueno, 21 trabajos con Alex de la Iglesia, pero tú más de 30 años de profesión. Con esta... Más de 300 trabajos. Más de 300 Tenemos más trabajos. de 300 trabajos hechos. Ni más ni menos. Pues, Manuel, tú eres de los de la vieja escuela que mantienen la importancia de los que dicen, antes de ser actor hay que ver mucho cine. Hombre, por supuesto. Es fundamental. Es fundamental. Tú no sabes lo que te gusta hasta que no lo ves, ¿no? Algo que desconoces, lo desconoces. La palabra lo dice, ¿no? Pero... entonces, el cine, mira, sí, yo tuve la suerte he tenido la suerte, que decir que mi
una familia de cine. Mi abuelo era exhibidor, era promotor de espectáculos. Mi abuelo hizo el primer cine de verano que hubo en Cádiz, en Extramuros, el cine deporte, sí, que luego fue el cine de Avenida, y también tuvo el cine Gades. Sí. Y entonces nosotros teníamos pases para ir a los cines, porque mi abuelo también era distribuidor. Mi abuelo iba, hoy he visto lo de Cinecittà, sí, que ha habido una catástrofe en los estudios de Cinecittà, que han salido ardiendo, y mi abuelo alquilaba, compraba esas películas y luego las distribuía y las paseaba por Cádiz, por Málaga, que también era distribuidor. Quiero decir que entonces nosotros teníamos pase para ir a los cines. Mi madre, yo de pequeñito me llevaba me acuerdo del cine Imperial, que estaba aquí en Cádiz, en la avenida. Entonces mi madre se subía a la casa de la familia, que vivía arriba, los del cine, sí, a merendar y a charlar y tal, y a mí me metían en el cine, y a veces me veía hasta doble sesión. Y luego mi madre me preguntaba que le contara la película. Cuéntame la película, Manuel, tal. Y esos son mi primera relación con el cine. Y el cine me seduce de pequeñito, viéndolo, evidentemente. Y entonces yo he tenido la suerte de ver mucho cine de pequeño, que eso me ha aportado muchísimo, porque luego cuando mi madre me preguntaba que le contara la película, yo contaba la película, y como se reía mi madre y mi tía, ¿no? Las dos se reían, tal, me animaban. Y con toda esa experiencia del cine, Manuel, ¿eres más de pro plataforma o contra plataforma de streaming? No podemos ir ni contra corriente ni contra el aire que respiramos. No, pero no contra, sino... Sí, pero ¿eres de los que piensa que ha perjudicado al cine, a las salas de cine y demás? ¿Tú crees que perjudica también que la taquilla haya bajado en algunas películas? Hombre, claro, pero esto viene de antes, no viene de ahora. O sea, yo recuerdo cuando los videoclubs, cuando el auge de los videoclubs, ¿no? Si recuerdas, pues una época de una proliferación de los videoclubs espectacular, ¿no? Y se achataba a que el videoclub restaba público a las salas de cine, ¿no? Eso sigue vigente, ¿no? Hoy pasa con las plataformas. Pero también hay que actualmente tenemos que entender que estos 2 años, esto de la pandemia, esto ha afectado un golpe fuerte a la presencia en el cine del público, porque esto ha hecho que la gente se acostumbre, se habitúe más a ver películas en casa. O sea, que no solo es que sean las plataformas, o sea, que también la coyuntura de todo esto que ha pasado, ¿no? Esto nos ha restado, porque yo como digo, ¿no? Que siempre en el cine hay un público emergente, hay un público, unas generaciones nuevas que emergen, que enganchan en el cine, y luego hay otras que van cayendo, ¿no? Por cuestiones de edad, por fin, ¿no? Pero hay que reconocer que las plataformas hoy son un pilar fundamental para la industria, porque hoy para producir una película es muy importante y fundamental que tengas una plataforma detrás. Siempre ha sido antes que las plataformas era una cadena de televisión, y ahora con las plataformas tenemos el apoyo. O sea, tenemos que es fundamental en una producción cinematográfica tanto el apoyo de una cadena de televisión como de una plataforma. Creo que es fundamental la plataforma, y todo lo que aporte trabajo creo que es saludable para la profesión. Bienvenido. Estamos de acuerdo que las salas de cine están en un momento bastante difícil. Que también influyen mucho los precios, Manuel. Es decir, que va una familia al cine y tiene que llevar casi las 6 últimas nóminas y la hipoteca. Claro, correcto. ¿Y qué ocurre? Que si un matrimonio va al cine con 2 niños, pues joder, lo que cuesta el cine, yo lo entiendo, es prácticamente casi lo que te cuesta una plataforma. Pero incluso dentro del mundo de las plataformas ya tenemos tal variedad de tal cantidad de plataformas que no damos abasto, ¿no? Sí. Estamos hablando hoy
hoy hablamos de las plataformas como de salas de cine, ¿no? Como los multicines, ¿no? Pues de sí. antes, ¿no? ¿Y dónde has visto esa película? Pues en tal sitio. Sí. Yo me acuerdo de la época de los cines ideales, por ejemplo, ¿no? De que íbamos a la sesión matutina, y que íbamos a la sesión golfa, que se llamaba, que era a las 12 o la 1 de la noche. Sí. Eso ha desaparecido, eso se ha perdido. Pues sí. Hoy queda la gente para ver una película. Hoy incluso la gente ve ver una película, una serie en casa y luego la comentan chateando. O sea, ha cambiado el sistema de comunicación en general, tanto de las plataformas, tanto de la exhibición del cine como de comunicarnos, ¿no? Y Manuel, te iba a preguntar, bueno, aparte de 30 monedas, hablando de proyectos, aparte de 30 monedas, acabáis, bueno, terminó la temporada 1 de Entrevías, que ha tenido bastante éxito. Ya creo, no sé si está en rodaje o ya en marcha la segunda temporada, pero quería saber... La segunda está hecha, Sí. La segunda está hecha, Alejandro, y se pondrá en Netflix a final de año. Genial. O de diciembre, así creo que es. Perfecto. Y aparte de esto, ¿tienes algún proyecto que he visto por ahí, tienes algo de teatro entre manos? Sí, tengo ahí proyectitos, varios, pero que no te puedo comentar todavía, Alejandro, porque como no están cerrados. Y luego también, por ejemplo, estoy con un proyecto, pero en el que tengo firmado un compromiso de confidencialidad. Vale. No puedo hablar de él hasta que me den orden de que ya puedo hablarlo, ¿no? Y puedo publicitarlo. Bueno. Y entonces, bueno, estamos ahí con proyectos, pero que no te puedo hablar de ellos porque estamos ahí. Te podemos hablar de otra cosa. Mira, de recientemente una película que me ha dado que nos ha dado mucha, me ha sido muy gratificante, muchas alegrías, es Mi adorado Monster, que es una docupeli, en la que soy guionista, soy el narrador de la historia y soy coproductor. Es una película que está basada en un rodaje disparatado que en el que participamos Santiago Segura y yo, cuando el Día de la Bestia, ya del año 95 o 94, y fuimos a este rodaje para conocer a Polnachi, que era, fíjate, yo veía películas de Polnachi en el cine de mi abuelo. Bueno, dejando los proyectos, algo que podamos hablarte respecto a tus papeles, porque es verdad que se te ve y la imagen primera que das es la de, y estamos más acostumbrados a ello, el personaje duro, el personaje serio, pero tus inicios fueron en la comedia, ¿no, Manuel? No sé en qué terreno te sientes más cómodo actuando, haciendo más comedia o en el papel de duro. Pues mira, es cierto que mi bagaje predomina la comedia, ¿no? Lo que más hemos trabajado. Y como en la vida crece, se evoluciona, como personas que somos, estamos en constante evolución y transformación. Hoy yo me siento más cómodo en los papeles serios, en el drama, en los papeles durotes. Pero eso te lo da el recorrido, te lo da la edad, te lo da ciertas cosas. Bueno, tuvimos por aquí, Manuel, hace unas 4 o 5 semanas, si no recuerdo mal, a José Manuel Serrano Cueto, de allí también de Cádiz, amigo tuyo, y nos dio la triste noticia que al poco anunció que cerraba esa casa del terror o esa casa de lo oculto, como él le gustaba llamar, de Cádiz, por, podemos decirlo, falta de apoyo institucional. Eso quería yo saber de ti. ¿Crees que se apoya poco a la cultura institucionalmente, Manuel? Sí, yo creo que la cultura está muy dejada de la mano te iba a decir de sus señorías, porque como me ha venido a la cabeza el texto ese que hice cuando estuve en el Congreso de los Diputados, cuando no había gobierno, que hice de Cervantes, no sé si te acordarás. Y entonces dije eso, ¿no? Digo, sus señorías tienen dejada de la mano a la cultura. Y sí, la cultura es tan importante, el conocimiento es tan importante, el leer, el ver cine. Mira, yo cuando dirigí la gala de un festival de cine y arquitectura en Asturias, y escribí la gala de inauguración, la enfoqué
como era cine y arquitectura, lo enfoqué en qué sería del cine sin la arquitectura, ¿no? Y hablo de que yo conocí Nueva York, Las Vegas y otros muchos sitios, Venecia, París, a través del cine, de niño. Y el cine es esa cultura que parece que es una diversión, pero, hombre, la cultura es diversión, por supuesto, aprender es maravilloso, leer es divertidísimo. Pero quiero decir que a veces, como el cine tiene géneros distintos, ¿no? Y pues, como sabemos, ¿no? En España la comedia no está muy valorada, pocas comedias, ¿no? Por ejemplo, en los Goya están nominadas. Exactamente. ¿No? Aquí premiamos más el drama y tal que la comedia, ¿no? Pero quiero decirte que La cultura, si se apoya, que está dejado de la mano de eso, correcto. Y entonces a veces parece ser que no se es consciente de lo que es el cine. Cine, los que mejor lo conocieron y mejor uso hicieron de él fueron los americanos, ¿no? Los americanos nos han demostrado cómo el cine promociona tantísimas cosas, ¿no? Desde una ciudad, un país, un modo de vida, muchísimas cosas, ¿no? Incluso historias que no conocemos y la conocemos a través del cine. Hay muchas cosas que se han desvelado a través del cine, muchas claves, ¿no? Pues sí. Entonces el cine es fundamental y es una cultura que hay que apoyarla, y a la escritura igual, porque el cine sin escritura no existiría. Sí. Y a veces ocurre que no se le da el sitio, tanto la lectura como el cine, tanto la literatura como el cine, que van de la mano. Son pilares fundamentales para una sociedad, para el conocimiento, para la riqueza cultural de conocimiento, de saber de la vida de nosotros. Es tan importante que debería de ser una asignatura, o sea, que a través del cine luego tú hablas de qué te ha transmitido, qué has entendido, y generar debate. Eso se hacía antes. Yo he vivido eso. Yo supongo que también se seguirá haciendo. También yo ahora no voy al instituto ni a la universidad, ¿no? Pero yo recuerdo que antes se hacían debates sobre películas, se debatía, y eso yo no siento que esté vivo y me interese mucho, porque creo que se debería de apoyar no solo económicamente, sino a la hora de darle presencia en los medios. ¿Me explico? O sea, incluso hay medios de comunicación que no se preocupan de apoyar a la cultura y tanto leer, tanto los medios que son leídos como los medios visuales, ¿no? Audiovisuales, son cultura. Entonces tienen que preocuparse de que su medio de comunicación esté constantemente en vigencia con respecto a la cultura, que es el conocimiento. Entonces eso hay que potenciarlo y hay que animar a la gente a ver cine y a leer, y eso se hace generando. Amante también del carnaval de Cádiz, ¿eres más de chirigota o eres más de comparsa? Hombre, soy más de chirigota, me gusta, soy más chirigotero. Bueno, pues entonces somos los dos del mismo estilo. Y también te gusta también la música, también has estado, bueno, no sé si sigues con tu grupo y demás. Sí, bueno, ahora estamos ahí, que quiero preparar un nuevo espectáculo, que radica en ese primer espectáculo mío, que era como un boomerang, y en el que cuento mis aventuras y desventuras, ¿no? En el que te hago reír con lo que cuento y emociono con lo que canto. Canto una canción a colación de lo que. Pues Manuel, no me gustaría despedirte
sin lanzarte una pregunta que, bueno, hacemos a todos los invitados que pasan por aquí por el podcast para terminar de conoceros un poco más. Ponte en la situación, Manuel, que vas andando por esa Cádiz y llega, ya que tienes esa suerte de tenerla, a esa playa de la Caleta y se te aparece alguien que te da la oportunidad de ser alguien o de ser algo durante un día, Manuel. ¿Qué te gustaría ser? ¿Qué pregunta? O sea, tú claro, que preguntas son... Bueno, ¿qué te gustaría ser? Uf, qué difícil, Con tío. esta te dejan fuera de juego, ¿eh? Tendría que decirle a esa persona, ¿me dejas que me lo piense un poquito? ¿Me das un ratito? ¿Me das un ratito? Pues mira, me gustaría ser mejor en todo. Uh-huh. Y me gustaría poder aportar más de lo que aporto a todos los niveles. Y me gustaría siempre seguir disfrutando de Cádiz y de la energía que tiene Cádiz, que es maravillosa. Pues sí, pues muy buena reflexión. Que todo eso siempre tiene un premio. Eso siempre tiene premio. Sí, y todos deberíamos pensar un poquito así, en ser un poco mejor y en poder aportar un poco más también como sociedad. Pero queda ahí esa reflexión, Manuel. Pues lo dicho, para mí ha sido un placer charlar este ratito contigo, Manuel, conocerte un poco más, conocer tus proyectos y desearte pues mucho éxito en todo lo que te propongas. Muchas gracias por haber hecho un hueco en tu agenda y Manuel, un abrazo muy fuerte. A ti. Gracias a ti, Alejandro, un abrazo grande y aquí me tienes para lo que te menester. Muchas gracias, un abrazo. Abrazo grande. La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez. Halala, halala sanbongela, halala, halala sanbongela we. Pues llegamos a la parte del programa de esta semana que, como decíamos en la introducción, íbamos a hablar pues de viajes también, un poco también de fotografía. Y para ello contamos con dos personas que están al otro lado del teléfono. Por un lado, Aníbal Bueno y por otro lado también Lucía Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy bien. Pues te saludamos desde Serbia y muy bien por aquí. Buenas tardes. Genial, pues os doy la bienvenida a ambos al podcast de La Cultura y sus locuras. Y bueno, os presento un poco. Por un lado, como decía, Aníbal Bueno, de Orihuela. Eres científico, escritor, fotógrafo, también guía de viaje, que hablaremos ahora. Y Lucía Madrid, también pues nacida en este caso en Madrid, enfermera y periodista de viaje. Y como bien decías, Aníbal, desde Kosovo estáis hablando en estos momentos, desde donde os encontráis. Y bueno, antes que nada, sois los dos guías de viaje, ahora profundizaremos un poco más, pero quiero primero saber cómo y cuándo decidís entrar en este mundo, el conocer el mundo al completo, como lo conocéis. Bueno, yo creo que comencé a tratar de conocer el mundo cuando empecé mi carrera como científico, ¿no? La ciencia es una forma, de hecho, la mejor de conocer el mundo. Y sí es cierto que hubo un punto en el que cambié el laboratorio por la mochila y la cámara de fotos y el cuaderno. Uh-huh. Fue algo que surgió de manera natural. Había algo que me impulsaba a querer recorrer el mundo y no solo recorrerlo, sino documentarlo. Entonces, bueno, pues cambié esa visión analítica del laboratorio, la trasladé al mundo de los viajes. Esto fue en el año 2015. Uh-huh. Y bueno, por mi parte, pues tras muchos años de enfermera y muchos también previos viajes con mis padres, decidí dejar el mundo de la enfermería un poquito aparte para estudiar el máster de periodismo de viajes e intentar con ello dar una profundidad, llegar un poquito más allá, ¿no?, que un simple viaje de turista, entender un poquito todo lo que tenía ante mis ojos, intentar tener un poquito más de capacidad de análisis y poder compartirlo con las personas a través de la fotografía, pese a que no soy fotógrafa profesional ni mucho menos, y de los textos. Y nada, la verdad es que muchas ganas durante mucho tiempo y muchos años de viajar. Nunca mis amigos me siguieron a los destinos a los que yo quería ir
llegó un momento en el que yo también me fui sola a vivir unos meses por la India y bueno, yo creo que el gusanillo siempre si está ahí al final termina picando y sale adelante. Pues sí. Bueno, como decíamos, ahora mismo estáis en Kosovo. Estamos viendo en las noticias de actualidad pues esa tensión que desde hace días se ha reavivado entre Kosovo y Serbia. Y bueno, quería saber, antes que nada, ¿estáis bien? ¿Cómo lo estáis llevando esa tensión? ¿Os está afectando de alguna manera en ese viaje? Pues estamos bien. Mucha gente nos ha preguntado. Ahora mismo estamos ya en Serbia, en territorio serbio. Estábamos en Kosovo el otro día. Sí. Y para volver a Serbia hemos tenido que bajar hasta Macedonia y cruzar la frontera entre Macedonia y Serbia, porque estaban cortadas las fronteras entre Kosovo y Serbia. Es decir, a la ida bien, pero nos pilló el conflicto allí y luego parece que no podíamos volver. La verdad es que a pie de calle no hemos visto mucha tensión, pero también porque nosotros hemos estado en la zona centro y en el sur, entonces parece ser que la tensión estaba en el norte. Así que no hemos visto gran cosa más allá de esa identidad nacional kosovar que se respira en las calles, ese rechazo a Serbia que está con cada persona a la que hablas se transpira. Pero bueno, es un conflicto que lleva muchísimos años enquistado ya y a ver qué solución tiene. Bueno, habéis estado en más de, por lo que he leído, más de 65 países, muchos lugares pues muy conocidos, pero también lugares muy remotos. Podemos verlo tanto en vuestra página web como también en vuestras redes sociales. Y quería saber, ¿cuál es ese lugar, cuál es ese país o ciudad, o como digo, lugar, que más os ha impactado y por qué? Pues, bueno, ya llevamos más de 80 países, que el otro día hicimos el recuento y claro, esto va subiendo mensualmente, porque ahora estamos en un viaje continuo. Sí. Bueno, es difícil decir, ¿no?, de todos esos destinos. Ahora Lucía dará su opinión, pero es muy difícil, ¿no? Porque cada destino, cuando nos preguntan ¿cuál es tu país favorito, el que más te ha impactado? Yo creo que cada uno lo ha hecho. Hay algunos que no, pero hay varios que lo han hecho en diferentes sentidos. Por ejemplo, a Lucía la conocí en Etiopía, eso es algo que nos marca. Nos casamos en Uganda. Luego hemos tenido experiencias muy fuertes, tanto positivas como negativas, que al final también te marcan en países como Sudán del Sur, como Chad, que bueno, son destinos que pocas agencias ofrecen. Entonces es por algo, es porque pues o son peligrosos o son muy difíciles de gestionar y eso al final te deja marca, ¿no? Esos viajes tan complicados. Bueno, yo por mi parte, la verdad es que como dice Aníbal, ¿no? Nos conocimos en Etiopía, entonces fuera ya de que fue también mi primer viaje a África, mi primer contacto con parte, no diré de la cultura africana porque es tan diversa y tan extensa, no lo que decimos, ¿no? África es un continente lleno de culturas muy, muy diferentes y no es un país como mucha gente lo tacha de. Pero bueno, fuera de Etiopía, ¿no? Quizá por esa parte más sentimental, pese a que digo que el viaje también fue maravilloso y hemos repetido ya muchas veces y repetiremos ahora este verano. Sí. Como ha dicho Aníbal Chad también, los desiertos a mí me marcan mucho, me parecen viajes muy introspectivos de los que se sacan muchas cosas y muy buenas, dan muchísimo que pensar, muchísimo que replantearse. Quizá también Pakistán. Por los choques culturales que vimos allí tan grandes, por también la rotura que hicimos allí sobre muchos prejuicios que tenemos sobre ciertas religiones y ciertas culturas. Vi un país lleno de amabilidad, de sonrisas y la verdad es que queda bien guardado en el recuerdo. Y yo diría esos. Sudán del Sur también, por supuesto, sí que es, sobre todo con la comunidad Mundari, es una auténtica pasada y un universo muy diferente el que se vive allí, un sentimiento muy, muy especial. También allí Aníbal me pidió matrimonio, así es que, bueno, muchas cositas, muchos países, cada uno con lo suyo. Bueno, y tú, Lucía, en tu caso, siendo enfermera, visitando esos lugares, como hablamos, remotos, esas culturas, pues a las que por desgracia pues no ha llegado pues esa sanidad que tenemos aquí en España. ¿Cómo lo llevas eso? Eso de enfrentarte a esa realidad y más sabiendo lo que tú sabes. No sé si has tenido alguna vez que ejercer allí o hacer uso de tus conocimientos. Sí,
A ver, obviamente nos vamos encontrando muchas cosas, ¿no? Y en el momento en el que ya te sale a ti por vocación y también porque alguien sabe, alguien dice que tú eres enfermera, pues ya te van preguntando, ¿no? O viene de repente gente con heridas abiertas que, bueno, pues han tenido cualquier accidente, cualquier problema. Siempre allá donde he podido, con los medios que teníamos, obviamente llevamos un botiquín con todo el equipaje que llevamos, tampoco podemos llevar gran cosa, pero con aquellos medios que hemos tenido, tanto por conocimiento como medios materiales, pues hemos hecho lo que hemos podido, la verdad, y genera mucha frustración. Ya no me genera tanta frustración en los poblados en sí, sino también en los propios hospitales o consultorios que hemos visitado, que siempre que tenemos la oportunidad de conocer a alguno nos metemos, el ver lo que tú sabes que puedes tener y lo que ellos pueden tener y ves lo que tienen, ¿no? O sea, ese choque tan grande de decir, es que si tuvieseis esto podríais evitar tantas cosas con solo un aparato, por decirlo de alguna manera, ¿no? O algún material. Y bueno, la verdad es que es difícil manejar a veces ciertos sentimientos que te genera todo eso, ¿no? Ver las diferencias tan grandes que tenemos. Pues sí, esa diferencia también que vemos mucho en esas fotografías que cuelga Aníbal en sus redes sociales, de las que hablábamos. En tu caso, Aníbal, eso de inmortalizar esas culturas y demás, tiene que ser apasionante, ¿no? Y después ver el resultado. Sí, es apasionante. Esto comenzó como una necesidad de narrar las cosas que yo veía cuando volvía de viaje, porque me parecía bastante difícil hacerlo con palabras, sobre todo cuando hablamos de estéticas o de tradiciones tan diferentes a las nuestras y tan increíbles. Y a día de hoy quizá lo enfoco más o quiero verlo como una especie de activismo para la visibilización de culturas minoritarias, de culturas que están desapareciendo, ¿no?, en este mundo globalizado. Y quiero creer que con mi fotografía pongo un granito de arena, por lo menos en la conservación del recuerdo y, si puede ser, de la no desaparición de algunas de estas comunidades. Para mí es algo muy, muy bonito. Es un trabajo duro, no lo voy a negar, pero es reconfortante, ¿no?, llegar a casa, de las pocas veces que estamos en casa, y ver los resultados de las fotografías y de las entrevistas que hacemos por allí. Aprovecho eso que has dicho, de regresar a casa. Cuando volvéis, como bien dice, pocas veces que volvéis a casa, ¿decís de hogar, dulce hogar, o echáis de menos viajar? Lo decimos, porque, a ver, a nosotros nos gusta el estilo de vida que tenemos, ¿no, Lucía? De estar viajando continuamente. Llevamos ahora unos 2 años de viaje prácticamente sin volver a España. Volvemos a lo mejor a cambiar la mochila y al día siguiente nos vamos. De hecho, mañana aterrizamos en España y pasado mañana estoy en Congo. O sea que eso es un poco el estilo de vida que hemos elegido y nos gusta, pero es agotador a veces. Ya nos hacemos mayores y no hay mucho espacio para la reflexión, para incluso digerir todo aquello que estamos viviendo. Entonces sí que lo echamos de menos. Para 2023 nos planteamos estar un poco más tranquilos porque es necesario. Yo la verdad que más que el cansancio físico, que obviamente, como dice Aníbal, ¿no?, al final la edad poco a poco va marcando un poquito, es el cansancio psicológico, el tener tantas cosas que has visto, tan diferentes, tanto que analizar, tanto que intentar entender y interiorizar en ti, ¿no? Y no tener ese tiempo suficiente, esa tranquilidad mental para poder hacerlo, a mí es de lo que más me mata. Y eso, la saturación yo creo que es más mental que muchas veces física. Pues sí, tienes toda la razón, pero imagino eso, que como bien decís, es gratificante. Bueno, Aníbal, has escrito también un libro que podemos comprar en tu web, se llama, tengo por aquí, Culturas Olvidadas. Quiero, aprovechando ese título, que me ha gustado bastante, quiero preguntarte, y a ti también, Lucía, ¿crees o creéis que en otros países, ya que habéis visitado tantos, se valora más la cultura, lo que es la cultura local, más que aquí en España? Bueno, yo creo que en general, esta es mi opinión, creo que en general hay un proceso que se da en prácticamente todos los países de asimilación de la cultura mayoritaria, que trata de absorber al resto de culturas. Esto es algo
que ocurre, pero ocurre en prácticamente todos los sitios, no solo en la cultura occidental. Te vas al centro de África y tienes la cultura bantú tratando de asimilar al resto de culturas minoritarias de los pigmeos de la selva ecuatorial, por ejemplo, y es algo que ocurre principalmente porque un país más homogéneo suele implicar un país más fácil de controlar, ¿no? Un país que todo el mundo habla el mismo idioma, que hay una cultura hegemónica. Políticamente es más fácil de controlar. Entonces hay una presión política para homogeneizar, estandarizar las culturas de los países. Lo vemos en Occidente, en Europa, lo vemos en América, donde aún quedan culturas nativas indígenas que están ahí luchando por sus derechos. Lo vemos en todas partes. Luego hay peculiaridades. En México se han hecho avances en los últimos años para el reconocimiento de lenguas oficiales, de cultura indígena, que han estado muy bien. En algunas zonas de África también está surgiendo de nuevo ese orgullo identitario por algunas culturas menores. En fin, cada país tiene sus peculiaridades, pero en general creo que no se valora lo suficiente las culturas minoritarias. Yo, mi opinión, para no repetir realmente es, lo que ha dicho Aníbal, ¿no? Tampoco quiero enrollarme para decir lo mismo. Bueno, y os iba a preguntar, no sé si os queda, pero ¿tenéis alguna lista que digáis, oye, quiero visitar este país y no he ido? Bueno, empieza tú, Lucía. Yo Angola, que por suerte en muy poquito tiempo estaré por allí. Es un país increíble que desde que Aníbal ya me habló de él y vi fotografías, lo tengo entre ceja y ceja. A Indonesia sí que he ido, sí que hemos estado hace muy poquito, pero queremos ir a un territorio, Papúa Occidental, que es donde están los Korowai. Ellos están queriendo defender su autonomía como país, pero pertenece políticamente ahora mismo en la actualidad a Indonesia. Es una comunidad también que vive en la selva, en casas árbol a 30 y 45 metros de altura, se comunican mediante cantos y es una auténtica pasada escuchar vídeos. Aníbal ya estuvo allí, escuchar los vídeos de cómo se comunican estando en la selva, se te ponen los pelos de punta, de verdad, literalmente. Y de momento os los diría como los que más. Tengo muchos. A mí siempre me gusta conocer y siempre sale alguno más. Líbano también, por el choque cultural tan grande que existe en las ciudades sobre todo. Me gustaría conocerlo. Yo, por mi parte, cumplí un sueño el año pasado, que fue ir a conocer a la comunidad Nenet en Siberia, que era algo que tenía desde hace muchos años en la lista. Hago mucho viaje por África, mucho viaje de calor, de selva, de sabana, y quería ir a Siberia a 40 bajo cero con esta comunidad, y por fin lo pude hacer en marzo de este año. Y ahora pues me quedan algunas cosas, siempre quedan, ¿no? Tengo muchas ganas de visitar la selva de Venezuela, tengo ganas de Laos y incluso de Gabón en África. Aún me quedan rinconcitos en África que me llaman la atención, y toda Asia Central. Y en especial Irán le tengo muchas ganas también. Genial. Bueno, ahora que has dicho lo del calor, el otro día te escuché y te vi en la tele que decías que en plena ola de calor había que tomarse una bebida caliente para combatirla. Yo me quedé así un poco, la verdad, lo explicaste y demás, pero explícamelo porque no me he decidido yo a tomarme un café a las 4 de la tarde aquí en Sevilla. Bueno, lo que dicen es que los científicos que saben del tema es que es lo mejor, ¿no? Una bebida caliente para termorregularte. Con la bebida caliente sudas y este sudor que queda en tu piel es lo que baja tu temperatura corporal. Además, bebiendo una bebida caliente estás igualando la temperatura de tu cuerpo con la del exterior y tu sensación térmica es menor, es decir, no sientes ese agobio del calor. Sin embargo, con una bebida fría estás haciendo lo contrario. Estás aumentando la diferencia que hay entre tu cuerpo y el exterior y puedes tener una sensación de mayor calor aún. Yo, la verdad, yo te escucho la explicación, pero no me atrevo, como digo, a tomarme un chocolate a las 4 de la tarde aquí, porque no sé dónde puedo acabar. Por cierto... Bueno, sí. Un chocolate no sería lo suyo, porque un chocolate tiene una digestión más pesada, sería un té o algo así ligerito.
Bueno, por la temperatura no es muy ligerito, pero bueno, yo me la anoto por si algún día me animo y demás. Lo que os quería preguntar, seguramente os lo hayan preguntado, si podéis responderme, ¿eh? Una persona que viaja tanto, y como decíamos, Lucía pues era enfermera, tú también pues te dedicabas también a tu trabajo, ¿de qué vive? ¿De qué sacáis los ingresos? Si se puede, como digo, responder a la pregunta, ¿eh? Bueno, pues sí, claro que se puede. A ver, nosotros tenemos colchón económico, ya partimos de esa base. Nosotros tenemos nuestras casas alquiladas. También al inicio de este viaje nosotros vendimos nuestros coches. Entonces, bueno, tenemos, aunque no es gran cosa, pero nos ayuda un poquito a sobrellevar todo esto, los alquileres, ¿no?, de nuestras casas. Y además, obviamente, con los viajes que organizamos con la agencia, bueno, pues de ahí es sobre todo la mayor parte, ¿no?, la economía mayor que obtenemos para continuar viajando. Luego también, bueno, hay otras cosillas. Sí, a ver, lo principal es bueno, como dice Lucía, alquilamos nuestras casas, eso nos da ahí algo de margen, pero sobre todo es nuestro trabajo en la agencia de viajes. Organizamos viajes, ahora nos vamos 6 meses a África, en los que los 6 meses son de trabajo con viajeros que vienen de nuestra agencia, y ese es el principal fuente de ingreso. Luego, también, por mi parte, la venta de libros, está el libro de Culturas Olvidadas y otro que he sacado ahora de las tribus de Angola, la venta de fotografías, doy clases en la universidad, en el máster de periodismo de viajes. Lucía también, o sea, junto con Lucía hacemos algunas promociones de marcas a través de redes sociales. Bueno, pues tenemos diversas fuentes de ingresos, pero sobre todo es la agencia de viajes. Genial. Perfecto. Pues nada, antes de despediros, eso sí, os voy a lanzar una pregunta individual a cada uno, para que me deis una respuesta. Es una pregunta que hacemos a todos los invitados que pasan por el podcast. Si os dieran la posibilidad de ser durante un día alguien o algo, ¿qué os gustaría ser? Eso sí, no os doy la opción de Willy Fogg, que ya las tenéis casi cogidas. ¿Alguien o algo? Durante un día. Pues, durante un día, luego vuelvo a ser yo, ¿no? Vale, pues entonces yo creo que lo tendría claro, ¿no? Sería uno de los astronautas que pisó la Luna, que bueno, ahora está tan en las noticias, ¿no? Porque ha habido el aniversario, ¿no? Me gustaría haber vivido ese momento, ¿no? De llegar a la Luna y ver cómo se ve la Tierra desde allí. Yo, si me preguntasen a alguien, no tengo nombre y apellidos, pero como muchas veces le he dicho a Aníbal, me gustaría haberme teletransportado al pasado y haber visto por un agujerito en la pared, pues decisiones importantes de despacho que se han tomado y que han cambiado el rumbo de la historia, ¿no? Pues ya sea a nivel de guerras, de conflictos bélicos, como de lo que sea. Me ha gustado mucho estar en esos momentos clave a lo largo de la historia y poder ver de primera mano qué se cosía ahí, ¿no? Y cómo lo que llegaron a hablar y lo que se decidió y cómo lo decidieron. Ya más que todo lo que nos cuentan los libros de historia, directamente haberlo vivido, haberlo visto. Y algo puede ser algo, no sé, muy típico, pero un ave. Me da igual lo que sea. El sentir que puedes volar sin avión, solo con alas, creo que sería una sensación maravillosa. Me estoy planteando hacer ya... bueno, pues no creo, pero algo similar, paracaídas o tirarme por un paracaídas o algo así, pero bueno, creo que pájaro por aquello de que nunca los humanos hemos podido volar como tal. Pues sí. No tenemos esa capacidad. Pues nada, anoto por aquí la respuesta. Si algún día me dan ese poder, como digo, os volveré a llamar y bueno, quién sabe. Pues Aníbal y Lucía, ha sido un placer contar con los dos aquí en el podcast. Os deseo pues nada, que sigáis disfrutando de esos viajes, que nos hagáis también disfrutar con esas fotografías que nos ponéis en redes sociales y lo dicho, cuidaros mucho por allí por donde estáis ahora y a disfrutar todos los viajes que tengáis previstos, ¿vale? Vale, pues muchas gracias a vosotros y estamos en contacto. Muchas gracias.
Pues seguimos con el programa y vamos a hablar de Itálica, de esa Itálica pues, que está en el pueblo sevillano de Santiponce, y nos acompaña para ello Alejandro Paniagua. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, nada, como estaba comentando, vamos a hablar contigo, guía acompañante, Alejandro, de Itálica, pero vienes a hablarnos de esa Itálica antigua, de esa Itálica que no se ve y que está oculta pues bajo el pueblo de Santiponce, en la provincia de Sevilla. Alejandro, cuéntanos un poco, ¿qué vienes a indicarnos pues, de esa época romana y de esa vida allí? Hombre, todo el mundo conoce a Itálica como Itálica que conocemos, anfiteatro, sí, lo que fue la ciudad adrianea, pero eso duró muy poquito en el tiempo, apenas de 75 a 130 años está esa zona habitada. La que realmente está habitada y vive con nosotros casi 1000 años es Itálica, de la que os voy a hablar ahora. Esta Itálica queda muy poco restos, queda parte del teatro, que sigue pues cavado, de hecho, debajo de las casas de Santiponce, quedan las termas menores, que actualmente se llaman, que son de época de Trajano, y son visibles, pero bueno, están ahí un poquito ocultas. Y algún lienzo de muralla que queda todavía de esa Itálica, que realmente fue el pueblo de Itálica. El pueblo de Itálica surge con Publio Cornelio Escipión, el africano, en el 206 a.C., se monta como una especie de hospital militar. Previamente se cree que había edificios o yacimientos turdetanos, es decir, los que vivían antes de estos romanos, los íberos de la época, que son invadidos por estos romanos, se mezclan. Roma lo bueno que tiene es que, sobre todo, no aniquila a la población, sino que se mezcla con ellos, la vive, o se llegan a casar, o cualquier vinculación que puedan tener con esa ciudad turdetana primitiva. Pero realmente Itálica se cree que a partir del siglo I a.C. le dan el estatus de municipium, que es como un pueblo, que es, hombre, ya es un estatus social. Se cree que es la primera ciudad, como municipio fundada fuera de Italia. Esta ciudad, bueno, pues fue creciendo, hay un vestigio, hay un mosaico del siglo I a.C. que pone M. Traia, y se cree que era el bisabuelo o tatarabuelo de Trajano. Bueno, ahí de hecho ubico una pequeña ruta que tengo por este Santiponce, o buscando esa Itálica primitiva. Ubico donde nace Trajano. Realmente no sabemos dónde nace Trajano, pero bueno, hay un primer vestigio de esa Traia, de esa familia trajana que nace en Itálica, este emperador en el siglo I. Esta ciudad dura pues casi 1000 años en el tiempo. Los visigodos la vivieron y en época árabe ya se deshabita y realmente queda como cantera, que ha seguido hasta casi nuestros días como cantera. Aunque ocurre algo peculiar, en 1603 el pueblo de Santiponce, que estaba en la isla del Hierro, muy cerquita de donde está el actual, muy cerquita de Sevilla y donde está el Estadio Olímpico, ahí estaba ubicado un pueblo que desaparece por una lluvia repentina cerca del río, y entonces le piden al monasterio tierras más altas, y ahí se construye este actual Santiponce, justamente en ese, actualmente lo que conocemos como el casco antiguo de Santiponce, es donde está esa Itálica primitiva. Esta ciudad, pues da 2 emperadores al mundo, Trajano y Adriano. Estos son, pues digamos, de los 5 buenos y de la máxima expansión en la época imperial. Nunca fue el imperio tan grande que con ellos. Y Adriano, además de construir la ciudad adrianea, pues reforma, embellece y engalana esa ciudad primitiva. Adriano, digamos que cambia todo lo que es la visión de la Itálica conocida hasta ahora. Hasta el siglo II, esa ciudad era un pueblo, como podía ser Ilipa, como podía ser Calmonus, era un poquito más grande, pero aproximadamente como pueblos cercanos alrededor.
y se convierte, pues, en época de Adriano, pues la ciudad más importante fuera de Roma, durante el siglo II. Pero actualmente no podemos visualizar esa itálica que está debajo de Santi Ponce. Sí. El último que la visualizó más o menos como podía ser, con muchos restos romanos, sí, fue el padre Ceballos. Estamos hablando ya del siglo XVIII, 1750, 1760, es cuando padre Ceballos, que era el prior del monasterio San Isidro del Campo, que está dentro también de Santi Ponce, digamos, ve esos restos que definitivamente desaparecen porque, como he dicho al principio, Itálica ha sido cantera sobre todo de Sevilla y de pueblos de alrededor, y digamos los últimos vestigios de esa población desaparecen, pero hasta el siglo VIII hay referencias al pueblo de Itálica. Actualmente quedan 2 lienzos de muralla, uno está justamente pegado al teatro en la calle San Antonio, y otra es la que conocemos ahora como la glorieta del ciclista, que está a la salida del pueblo de Santi Ponce, y otro lienzo de muralla. Esa Itálica, pues bueno, sigue debajo. Yo tengo eso, he hecho una ruta donde tenemos trazado de las calles, tenemos incluso un gran amigo mío, Manuel Romero, recreamos en 4D lo que es esa Itálica. Por supuesto, siempre teniendo idílica, porque nadie sabe realmente cómo es. Nos faltan las pinturas, nos faltan los trazados. Pero bueno, ahí están debajo de Santi Ponce, que realmente algunos vecinos pues cuentan dónde hay una torre. Sí. La torre, en este caso la torre sur, la tenemos localizada de las puertas de las 4 puertas que había en la ciudad primitiva. Y realmente esta Itálica, hay vestigios de mosaico, algunos se han encontrado, otros siguen ocultos porque, bueno, los vecinos en su momento, a muchos años anteriores, pues, sobre todo en los años 70, cuando se saca el teatro, incluso también en los años 50, hay una gran, desde el gobierno central en este momento, hay una gran demanda de expropiación de casas. Entonces, bueno, según dicen, no pagaban bien, entonces, bueno, hay mucho miedo a que se encuentre algo y te puedan expropiar la casa. Ya actualmente no ocurre eso. Actualmente lo que se hace es, digamos que de tu bolsillo, cuando haces una obra, tocas los cimientos de la casa, pagas un arqueólogo o te obligan a pagar un arqueólogo durante 2 meses por si aparece algo. Si aparece algo, se cataloga, se hace fotografía y se sigue la construcción. Actualmente la verdad que no es como hace años, que te expropiabas directamente la casa. O sea que estamos hablando, Alejandro, sí, que si levantáramos algunas casas en Santi Ponce, nos podríamos sorprender de lo que podría haber abajo, o incluso cosas que ni nos imaginamos, ¿no? Porque recuerdo, bueno, por lo oído, por lo escuchado, que claro, cuando se expropiaron las casas de cerca del teatro, nadie sabía que ahí abajo había un teatro hasta que se descubrió. O sea que podemos más o menos imaginar, pero no sabemos realmente lo que hay, ¿no? Sí, además, el problema que tenemos es que la memoria es muy corta. Mira, hay dibujos del siglo, eso es lo único que nos queda, son dibujos y lienzos del siglo XVIII y XIX, de los famosos románticos que pasean por Europa y pasan por Itálica, y ven esa Itálica más o menos en pie, más o menos con muchos restos, no como se ve actualmente, que nos quedan los cimientos. Debajo de Santi Ponce sigue habiendo columnas, sigue habiendo mosaicos, sigue habiendo una ciudad latente. Que claro, si la Itálica actual se va a tardar 500 años en sacar, por la lentitud de sacar los mosaicos, la nuestra se tardará mucho más si algún día se saca, obviamente. Claro. Pero ahí está esa Itálica, que es verdad que hay mucha especulación sobre realmente lo que hay, pero si, por ejemplo, sabemos dónde está el foro, que eso es muy importante para una ciudad, cuando se construye la carretera hacia la que va de Sevilla a Extremadura, en el 1840, 1860 aparecen esos
esos restos de foro. Hace poco en una casa, cuando en una obra apareció un capitel romano que también se achaca o se está en el entorno de ese foro, es decir, que aparecen pero pequeños restos. Nunca vamos a encontrar una ciudad idílica como puede ser Pompeya o puede ser Herculano, sí, o con vestigios romanos como tal. Siempre contamos los cimientos, por eso de Itálica lo que más se encuentra son mosaicos, porque son los cimientos de la ciudad. Claro. Pero bueno, ahí está. Para los enamorados de los romanos, qué mejor que visitar Itálica. Sí. Y sobre todo invito a que, bueno, conmigo podamos hacer rutas de noche ahora en verano, sí, por esa ciudad que claro, nos lleva y nos traslada un poco al tiempo, la calle de las 7 Revueltas, sí, que está encima del teatro. Pues eso te iba a preguntar. Está en el Teatro Romano. Alejandro, te iba a preguntar aprovechando eso, porque claro, todo el mundo sabe la Itálica nueva, todo el mundo sabe dónde ubicarla, cómo verla y todo. Pero, ¿cómo pueden contactar contigo para hacer esa ruta tanto nocturna, como dice, para conocer esa Itálica vieja, esa Itálica desconocida? Sí. Pues mira, mi número de teléfono, directamente, el 660-530-233. O bien ponen Alejandro Itálica y aparezco en muchos foros, en muchos sitios. Pero vamos, directamente se puede contactar conmigo y podemos hacer esa ruta, que ahora en verano, oye, se agradece pasear por los pueblos y por las ciudades de noche y nos mete más en el tiempo, por supuesto también. Pues sí. Esas rutas las podemos hacer de día. Y además tenemos algo nuevo, algo totalmente que son las visitas en 4D, que con mi amigo y socio Manuel Romero, que hacemos unas visitas o unas rutas donde con unos equipos, con unas gafas virtuales, nos situamos en el tiempo y podemos ver dónde estaba el teatro, lo podemos ver virtualmente, dónde estaba el foro, dónde estaba el circo romano, donde las termas menores también. Es decir, un circuito bastante importante que podemos hacer por dentro de esa ciudad, que bueno, que está, pero que no la vemos, porque igual que Sevilla está debajo de esa ciudad romana, está debajo de Sevilla, pues aquí ocurre igual. Entonces, bueno, esa sería un poquito la visión respecto a mí, que podemos visitar una ciudad que sigue estando, pero claro, había que quitar el pueblo de Santiponce y decidimos recrearla virtualmente. Genial. Pues una tecnología bastante buena, que además, perdona, que termino, en YouTube pones Itálica 4D, sí, y están los vídeos promo o cómo podía ser esa ciudad. Por supuesto, son rutas de 1 hora, no queremos tampoco con 1 hora suficiente para ver esa ciudad primitiva, la que está debajo de Santiponce. Perfecto, pues como bien dice Alejandro Itálica, te pueden encontrar también por YouTube esos vídeos que has comentado y en el teléfono que has dicho, 660-5302-33, te pueden contactar y concertar ahí pues la visita, como bien has comentado, y esa visita también en 4D tan peculiar y tan interesante, como bien nos has contado, pues podemos dar esa visión de Itálica, de esa Itálica más desconocida. Pues Alejandro, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el podcast. Invito a todos los oyentes, pues a lo dicho, a que te contacten, a que conozcan Itálica, a que tú se los expliques y que disfruten de esa visita. Alejandro, muchísimas gracias y bueno, nada, un abrazo muy fuerte. Y nos vemos, por supuesto, también en la otra Itálica, la ciudad de Adriano y la que conocemos siempre. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias a ti, Alejandro. Buen día. Un saludo. Y hasta aquí el programa de esta semana. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Como siempre, muchas gracias a todos nuestros invitados, muchas gracias también a todos nuestros colaboradores. Por supuesto, gracias a la página de 50sound.com, que es la que nos presta todas las músicas del programa. Y muchas gracias por haber estado ahí una semana más en este podcast, La Cultura y sus locuras, que es vuestro podcast de cultura. Hasta la semana que viene.